Cuando nosotros nos preguntamos qué son los últimos días, es importante nosotros tener hoy, pueblo del Señor, que observar a la luz de las Escrituras, de la palabra del Señor, lo que todos estos temas conciernen. Son importantes. Hoy me dirijo a todos aquellos que se consideran estudiantes del estudio de Apocalipsis. No importa de qué denominación seas, no importa de qué congregación seas, lo importante es que somos hermanos en el Señor. Y nuestra principal preocupación es aprender y tener ese conocimiento de la verdad. Esto no se trata de alcanzar el conocimiento, sino de alcanzar la verdad. Y cuando tú y yo descubrimos esa gran verdad, entonces nos hallamos con esa cualidad de Dios, que Dios es fiel. Su fidelidad nos trae y nos revela a nosotros esa gran verdad. Hoy quiero hacer un tema muy especial, un análisis del capítulo 6 de Apocalipsis. Ya lo hemos concluido, pero es necesario que nosotros, antes de entrar al capítulo 7 de Apocalipsis, nos detengamos un poco a hacer un análisis. Y vemos que Apocalipsis capítulo 6 nos habla de los sellos. Y el número de los sellos son 7. Pero observamos que del primer sello hasta el cuarto nos habla de 4 jinetes o de 4 caballos. Donde hay algo que quiero resaltar en medio de esta explicación y es muy importante. Cuando nosotros vemos los colores que están manifestados, que están representando a cada uno de estos caballos, es importante. Vemos el caballo de color blanco, vemos el caballo, gloria a Dios, de color rojo o bermejo, vemos el tercer caballo de color negro, y el cuarto caballo nos habla acerca de un color amarillo. Pero cuando nosotros buscamos un poco más allá acerca de la tendencia de estos colores, hallamos que este no es un color amarillo como tal, habla de un color pálido. Por consiguiente, lo que nos está hablando, que nos habla es de un color amarillo verdoso. Nos habla también del color verde como tal. Si podemos observar en medio de esto que analizamos en lo que sucede en Apocalipsis capítulo 6, que es una crisis que se nos viene para los últimos días, quiero resaltar esto. ¿Acaso no has visto estos colores ya? El color blanco, el color negro, el color rojo, el color verde o amarillo verdoso. ¿No los has visto hoy? Te los vamos a revelar. Esto es lo que hoy podemos, en el mundo práctico, en la actualidad, son los colores con los cuales se representa Palestina. Estos 4 colores es importante, amado pueblo del Señor, que despiertes, porque Palestina no es Israel. Palestina no es la tierra santa. No podemos nosotros cambiar el término Israel, Jerusalén, por Palestina. Debes detenerte un poco para estudiar más a fondo el origen de la actual Palestina. En la antigüedad es conocida como Filistea y es el origen de los filisteos. De allí es donde provienen esos enemigos de Israel. Observas a los gigantes. ¿Recuerdas cuando David peleaba contra los filisteos, contra Goliat en aquel día? Y podemos observar el origen de todo esto. ¿Hacia dónde te llevo con estos colores? No es que nosotros, o quiera de pronto explicarte,
que el anticristo es musulmán o que viene de las raíces de Arabia o del Irán o de Irak. Detente un momento. Necesitamos analizar la profecía bíblica y ver que el anticristo no es musulmán, ni tampoco su religión tiene que ver con el Islam. Prestémosle atención a esta explicación de las Escrituras, de la palabra del Señor. Cuando escuchas acerca de un mensaje sensacionalista y separado de la verdad, que la religión del anticristo será el Islam y que él será musulmán, no es correcto. Lo que nos quiere revelar Apocalipsis capítulo 6 es que el anticristo usará a Palestina, usará los colores palestinos para traer la gran revolución mundial. Y esto lo vamos a revelar a través de las Escrituras, y es algo que quería orientarte para nosotros poder continuar con el estudio de Apocalipsis en el capítulo 7. Era detallarte un poco acerca de esto. Hay un paralelismo en la Escritura que nos indica algo que se conecta. Es un capítulo que se conecta con Apocalipsis capítulo 6. Te invito para que abras el libro de Daniel en el capítulo 8. Podemos hacernos una pregunta: ¿de dónde vendrá el anticristo y cómo se manifestará? Es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 6. Pero necesitamos detenernos en este especial momento para estudiar Daniel capítulo 8. Sabio no es aquel que se siente a escuchar este mensaje. Sabio es aquel que se siente a escuchar, pero abre las Escrituras y ve y lee conmigo en ella y observa y ve, es decir, percibe que hay una gran verdad en esta palabra. ¿De dónde vendrá el anticristo y cómo se manifestará? Daniel capítulo 8 es el capítulo más relevante del libro de Daniel. ¿Has escuchado las palabras que he dicho? Que el libro de Apocalipsis se conecta con los profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías. Lo que da a entender es que hay una completa unidad y una perfecta unidad de la profecía bíblica. Escuchemos o leamos atentamente Daniel capítulo 8. El versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Cuando nos habla del año tercero, el número 3 nos está hablando a nosotros de una revelación. Y observemos esta revelación que Daniel va a tener. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Observemos cuando dice él: me apareció una visión. Y esta palabra que tiene que ver a una visión es un éxtasis. Tiene que ver con una visión importante que Dios a través del Espíritu le dará a Daniel. Él dice: me apareció una visión a mí, Daniel, especificando que él estaba allí, y vamos a observar en qué lugar. Después de aquella que me había aparecido antes. Este versículo ilustra y habla acerca de dos visiones, pero que son dos visiones diferentes, una que tiene anteriormente y la otra que continúa. Y vamos a observar que esta palabra para dos visiones se va a estar relacionando mucho en el capítulo 8 de Daniel, para hablarnos que a pesar de que hay dos visiones allí, se conectan con un mismo evento. El versículo 2 dice: vi en visión, y cuando la vi, está hablando de ver con los ojos de la mente, no con los ojos materiales, sino con los ojos espirituales. Yo estaba en Susa, y cuando nos habla acerca de esta palabra Susa, gloria a Dios, que es capital del reino en la provincia de Elán,
Está hablando en Susa, es el lugar del exilio. Y cuando nos habla de un exilio, resáltalo porque nos está hablando de alguien que necesita una redención. Ellos están exiliados en Babilonia. Ahora Daniel, estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia, en Elán. Y él dice esta palabra: vi pues en visión. Cuando él dice vi, está hablando, es la palabra para percibir. Y él ve pues en visión, estando junto al río Ulai. Cuando él resalta donde tuvo esta visión, junto al río Ulai, nos habla de un sitio, de un lugar donde frecuentemente se puede adorar, donde se puede orar. Sin embargo, Daniel salió en su momento para adorar a Dios y para orar. ¿Qué trae la adoración a Dios? ¿Qué trae la oración? Trae visión y revelación de parte de su palabra, del Espíritu Santo del Señor. El versículo 3 dice la palabra: alcé los ojos y miré. Esta palabra para alzar los ojos y mirar habla de adoración. Está hablando de oración, pero una adoración y una oración, gloria a Dios, que tiene que ver en la unión compacta de alguien que busca la presencia del Señor. Y Daniel allí, alzando los ojos, él comienza a mirar, porque cuando nosotros nos elevamos en esos niveles de adoración y oración, vienen revelaciones de Dios, vienen esas visiones. Bien, sigue diciendo la Escritura: y he aquí. Es la palabra para llamar la atención, y ese he aquí lo hemos explicado una y otra vez, que habla de una revelación. Puedes observar que lo mismo que ve Juan es lo mismo que ve Daniel, es lo mismo que ve Isaías, que ven los profetas del Señor. Y él dice en el versículo 3 de Daniel capítulo 8: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Quizás te pregunta: pastor, pero si usted nos está enseñando Apocalipsis. Hace un momento, al iniciar este video, fui enfático en decir o en informar que antes de pasar al capítulo 7 de Apocalipsis, quiero mostrar el paralelismo y el análisis del capítulo 6 de Apocalipsis y el paralelismo que hay con Daniel en el capítulo 8. Así que espero no te confundas. Lo que da a entender es que el texto que ves en el capítulo 6 de Apocalipsis ya había sido profetizado o revelado por el profeta Daniel. Dios se lo había revelado a Daniel y ahora se lo confirma a Juan. Observemos. Dice Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y él va a ver algo. He aquí una revelación. Y es una revelación importante porque hay que detenernos. Un carnero. Resalta esa palabra en las Escrituras porque es muy relevante. Un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Cuando nos habla de un carnero, esta palabra nos habla acerca de una bestia. Cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica, lo que quiere emplear el sentido de la palabra bestia, en este caso, nos da el significado o es la palabra metafórica para ilustrar o hablarnos acerca de un imperio. Y es necesario que tomes nota de esos significados, que son muy relevantes e importantes para conocer y comprender la profecía bíblica. Dice él: he aquí un carnero que estaba delante del río. Este carnero es una bestia, es un imperio, y este imperio se va a manifestar pronto en los últimos días.
Este carnero tenía 2 cuernos. Y cuando nos habla de estos 2 cuernos, está hablando de la diferencia de poderes. Es decir, que este cuerno, vamos a ir analizando esta escritura, hablando de los cuernos, está hablando del poder, está hablando de la autoridad, está hablando de un imperio, de un reinado, el poder que tendrá este imperio en los últimos días. ¿Quién será el carnero? Sigamos leyendo la profecía bíblica. Y no te olvides de Apocalipsis capítulo 6. Este carnero dice que tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, ¿qué quiere decir esa palabra? En la visión que ve Juan, que los 2 cuernos eran altos, y lo que dice, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esta palabra es enfática para hablarnos acerca de esa autoridad y de ese poder que tendrá este imperio en los últimos días. Cuando habla que estos cuernos eran altos, está hablando de su orgullo, está hablando de su arrogancia, está hablando de su poder, está hablando de su autoridad. Este imperio en los últimos días será un imperio tirano, será un imperio que revolucionará al mundo. Sigamos. Los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Cuando está hablando de la variedad de poderes que tendrá este carnero, el uno crecerá más que el otro. Está hablando de una influencia de poder que crecerá en los últimos días. Esta profecía no se ha cumplido en la actualidad. Por lo tanto, vamos a ir conectados a esta gran verdad. Y dice la escritura de la siguiente manera, y el versículo 3 al terminar, y el más alto creció. ¿Pero cuánto creció? Después. Esa palabra para después nos está hablando de un tiempo, y definitivamente en ese tiempo este imperio va a tener un gran crecimiento, pero recuerda que son 2 cuernos. El número 2 nos está hablando para la percepción, 2 opiniones diferentes. El testimonio de 2 o 3 personas es verdadero. Lo que busca alcanzar a revelarnos la escritura es que la humanidad será testiga a nivel mundial de este poder del carnero. Y dice la escritura, la palabra del Señor, versículo 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al que se le oponía. Aquí vamos a revelar en las escrituras quién es el carnero. El carnero es Irán. Y debemos prestarle mucha atención a esto, porque el carnero es Irán. ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablan de Irán? Prestémosle mucha atención. Dice que vi, el versículo 4, que el carnero hería con los cuernos al poniente. Lo que quiere decir es que él buscará establecer en los últimos días su poder y su autoridad en el mundo. Lo que habla que él hería con los cuernos al poniente, habla de una violencia que tendrá este imperio en los últimos días, que ellos, al que es infiel, por ejemplo, hay una palabra que se sostiene dentro de estos países en el Medio Oriente, hablando acerca del Irán, tienen una conexión con una religión. ¿Cuál es? El Islam. Y dentro del Islam
hay una palabra entre ellos que es muy enfática. ¿Cuál es? Mata al infiel. Y cuando hablan acerca de matar al infiel, ¿a qué se refiere? Toda persona que se oponga a esta religión, a las ideologías de Mahoma, que es su profeta, ellos lo eliminarán. El carnero está hablando de Irán, y en el sentido de las religiones busca resaltarnos el poder universal mundial que tendrá el Islam en los últimos días. ¿Qué harán? ¿Qué hará este carnero? ¿Qué hará este imperio? Este imperio herirá con los cuernos, con su poder, al poniente, es decir, al que no se someta a ese imperio. Lo que esta palabra busca resaltar es que ellos no aceptan oposiciones. Ellos no aceptan manifestaciones en oposiciones. Ellos, el hecho de ver que alguien hace alguna manifestación en contra de su imperio, de su ideología, son catalogados como infieles. Y por lo tanto, ellos tendrán que matar al infiel. Estos son los oponentes. Da a entender que este imperio en los últimos días asesinará y masacrará a muchas personas. Irán, tú lo ves en silencio en la actualidad, pero ese silencio en la actualidad dejará de ser en los últimos días. Te comento lo siguiente. Palestina, el hecho de Palestina es usado como a ese marco de referencia para traer una inestabilidad mundial en los últimos días. Habrá una guerra en los últimos días y esa guerra hará o permitirá que el anticristo sea manifestado. Por eso es que el capítulo 6 de Apocalipsis tiene una gran conexión en el cumplimiento con el capítulo más importante del libro de Daniel. Pero hoy quiero decir esto. La iglesia, los predicadores, los maestros bíblicos, gloria a Dios, el 99.9% de los que anunciamos las escrituras, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Se desconoce la profecía bíblica, porque no estudiamos la profecía, no estudiamos la palabra del Señor. Lo único que hacemos sobre nuestros altares es predicar un mensaje sensacionalista. Y el mensaje sensacionalista, que no es malo, pero de cierta forma cuando se repite una y otra vez, se torna muy peligroso. Que busque el mensaje sensacionalista acomodar al oyente. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Versículo 4 de Daniel capítulo 8. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. No querrán para nada ningún opositor. ¿Hacia dónde? Al norte, al sur, gloria a Dios. Y que ninguna bestia, está hablando de imperio, ninguna bestia podía parar delante de él. Cuando está hablando, aparece aquí esta palabra bestia y te resalta la palabra norte y al sur. Toma tu agenda y haz esta nota urgentemente. Cuando te habla del oriente, ¿qué se te viene a la mente? La Biblia, cuando nos habla del oriente, y lo vas a encontrar en las escrituras, está hablando de Babilonia. Está hablando de Babilonia. Cuando nos habla del sur, nos está hablando de Egipto. Cuando nos habla del norte, nos habla de Turquía, nos habla de Asiria. Cuando te habla del occidente, habla de Grecia. Pero lo que debes analizar es lo siguiente, que Israel es la zona cero para tú y yo tener que orientarnos. Seguimos con esto.
todos son europeos. El versículo 4 dice, y que ninguna bestia, es decir, ninguno de estos imperios, ni Babilonia, ni Egipto, ni de Asiria, tendrán, ni siquiera de Grecia, tendrán la capacidad, estos países europeos, que son países subdesarrollados, no tendrán la capacidad de hacer frente al carnero, es decir, a Irán, en los últimos días, basado en el poder del Islam. Amado pueblo del Señor, sigue diciendo la Escritura, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad. Todo lo que quería, de eso está hablando. No hay quien le haga frente. Y se engrandecía. ¿Qué pasará con Irán en los últimos días? Va a tener un crecimiento en su poder y su autoridad. Dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí, hay una revelación. Antes de entrar aquí, observamos que esta es la primera visión que tiene Daniel, gloria a Dios, y va a tener una nueva revelación, aparece, he aquí, es una nueva revelación. Es decir que estas dos visiones que nos está hablando Daniel, capítulo 8, nos están hablando de, aunque nos habla de dos periodos diferentes que sucederán en los últimos días, nos está hablando de un mismo acontecimiento que sucederá para cuando, en los últimos días, pueblo del Señor. Escúcheme esto. Antes de entrar a esta explicación para la nueva visión o la segunda visión que ve Daniel, hoy escuchamos a los predicadores tener que explicar y decir que el anticristo es el presidente del Salvador. Muchos dicen que el anticristo es Trump, el presidente de Estados Unidos. Muchos dicen que el anticristo es el Papa Romano. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, a la palabra del Señor, ¿qué te dice la palabra? La palabra de Dios dice que todavía no se ha revelado, que está pues en acción este misterio de la iniquidad. Cuando esta palabra aparece ahí, es para explicarnos que hoy no podemos nosotros señalar ni nombrar ni especificar quién es. Debemos ser fieles al texto, a las Escrituras, a la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios aún no nos está revelando quién es. Lo que busca revelarnos las Escrituras es que la iglesia, el cuerpo de santo, estaremos aquí cuando este misterio del mal, cuando el anticristo se revele. Y una vez que él se revele, la iglesia tendrá el discernimiento para disertar. Una vez lleguen esos últimos días, tendremos el conocimiento, gloria a Dios, para decir, ese es el anticristo. ¿Pero por qué? Porque tenemos el conocimiento de la profecía bíblica. Sigamos. Dice el versículo 5 de Daniel capítulo 8. Mientras yo consideraba esto, la palabra considerar significa, gloria a Dios, colocarle un valor a esa visión, de tal forma que considerar tiene que ver con meditar en esa revelación de la visión que consideraba Daniel. He aquí un macho cabrío. Y cuando habla de un macho cabrío, está hablando de una segunda bestia. Y cuando nos habla de una segunda bestia, esta palabra tiene conexión cuando lleguemos a estudiar
Apocalipsis capítulo 13. La profecía bíblica se conecta una con otra. Nosotros somos los que no nos conectamos con la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy solamente se busca un conocimiento para gloria humana, para que hablen de ti, que eres un hombre, una mujer de gran prestigio espiritual. Pero no es buscar el conocimiento, es alcanzar esa verdad. Es importante. ¿Qué dice? Mientras yo consideraba esto, Daniel, preocupado, estudiando la profecía bíblica. Dios quiere que consideremos la profecía. He aquí. Cuando nosotros consideramos la profecía, ese aquí habla de revelaciones. Y no cualquier revelación. Habla de revelaciones relevantes e importantes. He aquí un macho cabrío para hablarnos de una segunda bestia, muy diferente al carnero. El macho cabrío dice que venía del lado del poniente. Cuando él viene del lado del poniente, vamos a aprender qué quiere decir que viene del lado del poniente. El origen de ese lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Pero hay algo importante que nos revela el versículo 5 y nos dice que viene del lado del poniente. La profecía bíblica busca revelarnos de dónde vendrá el anticristo y cómo se manifestará. Él vendrá del lado del poniente, es del lado donde atardece, donde se oculta el sol. Dice sobre la faz de toda la tierra. Está hablando de su propósito, es lograr todo el globo terráqueo sin tocar la tierra. Predicad la palabra, proclamad la verdad, llevad el mensaje de su gracia y paz, que cada corazón encuentre en el perdón, porque en su nombre es salvación.